Vamos a la palabra del Señor, hermanos míos. Es un tiempo muy importante para nosotros y hay una lección que cada padre, cada hermano mayor debe saber en cuanto a la parábola que hemos visto, que es la parábola de la semilla. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 8. Vamos a las Escrituras, libro de Lucas, capítulo 8, y vamos a leer, hermano mío, a partir del versículo 5. Libro de Lucas 8, versículo 5. Y usted sabe, hermano, a medida que la encuentra, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. La semana pasada comenzamos con este estudio de la parábola de la semilla. Y hemos visto ya 2 lecciones a lo largo de estos días. Los niños han meditado profundamente en una de ellas. Hemos visto en primer lugar que el título de nuestro mensaje está aquí. La parábola es la semilla y la semilla es la palabra de Dios. El énfasis no está en nosotros ni en el programa, sino está en la semilla, que es la palabra de Dios, dice Lucas 8:11. Pero vamos a meditar hoy en una lección también, hermanos, sumamente importante. No deje pasar esto. Hemos meditado ya en los enemigos de la semilla. ¿Quién es el enemigo de la palabra de Dios? Hemos meditado en los terrenos donde la semilla cae. Todo tipo de corazón. Hay buenos y hay malos. Hay donde hay fruto y donde no hay fruto. Pero hoy, hermano mío, yo quiero meditar en una lección más. En el que siembra la semilla. En el que siembra la semilla. Así que vamos al libro de Lucas 8, versículo 5. Y la palabra de nuestro buen Dios dice así: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. El sembrador salió a sembrar su semilla. El sembrador. Hoy vamos a aprender lecciones para un buen sembrador. Cada uno de nosotros somos sembradores, pero aquí hay lecciones para el buen sembrador. Vamos a ir con nuestros rostros y vamos a orar. Ay, Dios de los cielos, te suplico de todo corazón hoy, bendícenos. Danos oídos para escuchar tu palabra. Has traído papás, has traído hermanos de esta iglesia, visitas, todos con un propósito, Padre, de buscar la verdad. Y no es mi verdad, no es la verdad de algún hombre prominente, Padre, es tu verdad. Tu palabra es verdad, Cristo es la verdad. Y Padre, tú conoces los corazones, conoces las familias, las vidas de los que estamos aquí. Conoces los estragos que ha hecho el pecado. Conoces la dureza de nuestro corazón, nuestra incredulidad. Conoces la maldad que aún habita en nosotros, Padre, pero también conoces el fin que cada uno de nosotros tendrá. No solo en esta tierra, Padre, sino a lo largo de la eternidad. Quizá hay familias enteras camino al infierno. Quizá hay padres guiando a sus hijos por esa senda espaciosa y también, Señor, llevándoles hacia esa muerte eterna. Tú conoces nuestros corazones. No nos abandones hoy, Padre. Utilízanos. Haznos buenos sembradores. Gracias. En el nombre de Cristo te suplico todo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pueden sentarse. Nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo su ministerio en la tierra. El libro de Lucas nos muestra ese deseo por predicar su preciosa palabra y también por mostrarse delante de los demás que Él es el Hijo de Dios. Y el libro de Lucas nos muestra a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Y está cumpliendo su ministerio. Está yendo de ciudad en ciudad, en aldea, haciendo milagros, pero por sobre todas las cosas, predicando la palabra del Señor. Y en el libro de Lucas capítulo 8, en el versículo 4, nuestro Señor se está ya preparando para ir hacia Jerusalén y a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero de pronto podemos considerar que siempre hay grandes multitudes en el principio de su ministerio detrás de Él. La Biblia dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a Él les dijo por parábola. Nuestro Señor Jesucristo, en gracia, en misericordia, Él puede ver las multitudes que vienen tras de Él. Él puede considerar la actitud de cada quien que se acerca. En aquellos días había muchos necesitados
necesitados de sanidad, otros que necesitaban suplencias económicas o materiales. Había otros que estaban de veras buscando ser discípulos del Señor, y había otros que solamente venían a criticarlo dentro del grupo de los religiosos. Al igual que aquellos días, hermano mío, estos días también hay muchos que decimos seguir y servir a nuestro Dios, y esta mañana también hay un buen grupo de hermanos y niños que están buscando al Señor y venían a Él de cada ciudad. Pero nuestro Dios tiene un plan. Cada vez que ve grandes multitudes, a diferencia de los predicadores modernos, a diferencia de las iglesias de nuestros días, que solamente están buscando gente, y buscando métodos para crecer solo numéricamente, nuestro Dios tiene una respuesta a las multitudes. Y la Biblia dice en el versículo 4 que Él les dijo por parábola. Nuestro Dios no buscó hacer nuevos programas, nuestro Dios no buscó dar comida a todos, nuestro Dios no buscó un discurso agradable al oído de todos, nuestro Dios no buscó hacer que estos se sientan cómodos. No, nuestro Señor abrió su boca y les habló por parábola. La parábola es una historia breve, nos va a revelar grandes verdades que provienen del Señor, tomando las situaciones cotidianas nuestras, pero con un solo propósito. Note el versículo 10. A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este es el plan de nuestro Dios. A diferencia de muchos que solo quieren más personas. ¿Qué hacemos? Nuestro Dios está hablando por parábolas. Va a predicar la palabra de Dios para que aquellos que tienen oídos no oigan, y aquellos que tienen ojos no puedan ver. Lo que Dios está buscando es confundir a la multitud. Uno diría, pero qué plan tan ridículo es este, Señor. Queremos más gente. Pero Dios está buscando a los suyos. Dios está buscando al que tiene oído para escuchar y al que tiene ojo para poder mirar. La palabra de Dios cumple ese doble propósito. El primer propósito de las Escrituras es atraer a los que son de Él. Es aquellos que aman la palabra de Dios. Es aquellos que anhelan más allá de las bendiciones externas o materiales. Necesitan las palabras de vida eterna. Y las palabras del Señor son vida. Pero también tiene el otro propósito de juzgar. Aquellos que no pueden venir con ese gozo a la palabra de Dios, serán juzgados por esta misma palabra de Dios. Así que nuestro Dios está tomando su manera de seleccionar a través de la predicación. Hermano mío, si hay alguno de nosotros aquí, ojalá que haya venido con el gran propósito de escuchar la palabra de Dios. Nuestro único trabajo, hermano mío, es predicar la palabra, y lo demás tendrá que hacerlo el Señor. Yo no puedo convencer de pecado, justicia y juicio, pero Dios sí. O esta palabra le salva, o esta palabra le condena. O usted tiene oídos para la palabra y ojos para la palabra, o no tiene oídos para la palabra y no tiene ojos por la palabra. O acepta la palabra o rechaza la palabra de nuestro Dios. Y mi amado hermano, el énfasis de esta parábola está en el versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El énfasis no está en el sembrador, aunque vamos a meditar en él hoy, sino el énfasis está en la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El énfasis de nuestra vida debe estar en la palabra de Dios. El énfasis de la vida de nuestros hijos debe estar cimentada en la palabra de Dios. Y el énfasis en la vida de nuestra iglesia y en todo lo que podamos hacer debe estar fundamentado en la palabra de nuestro Dios, porque la semilla es la palabra de Dios. Dios toma esta analogía y toma la palabra suya y le dice que es semilla. Y más adelante veremos que es no cualquier semilla, sino es una buena semilla. Así que a lo largo de esta semana, yo y hermano mío, hemos meditado también con los niños, y hoy volveremos a meditar en ciertas lecciones que Dios quiere. Cuando ve grandes multitudes, cuando ve a aquellos que se acercan a Él, hay un mensaje para nosotros, nuestras familias y cada uno de nosotros sobre la importancia de la palabra de Dios y sobre la importancia de que esta debe ser sembrada en los corazones de cada uno de nosotros. Usted debe tener un buen corazón hoy para la palabra de Dios, y ruegue al Señor de los cielos que su familia también tenga un buen corazón para la semilla que es la palabra de nuestro Dios.
Y una de las primeras lecciones que hemos aprendido es que este sembrador sale a sembrar y hay diferentes terrenos donde la semilla es sembrada. Los terrenos de la semilla, hay 4 que menciona la palabra de Dios en el libro de Lucas 8, en el libro de Mateo 13 y en el libro de Marcos 4. Cada uno de estos corazones o suelos representan una actitud hacia la palabra de Dios. Hay aquellos corazones que son como el corazón junto al camino del versículo 5, que representa un corazón duro para la palabra de Dios. Cae junto al camino, es hollado, y las aves del cielo, que es Satanás, viene y toma la semilla. Hay muchos que no quieren saber nada del Señor, no tienen oídos para la palabra, no meditan en la palabra, no quieren enseñar la palabra, ya tienen predeterminado en su vida el consejo que va a hacer. Oh, yo les suplico de todo corazón que mire esa condición suya. Hay muchos de ustedes que son duros para la palabra del Señor, ya han destruido su matrimonio, ya han destruido la vida de sus hijos y su familia por hacer como ustedes piensan. Aún teniendo la palabra de Dios, prefieren hacer las cosas a su manera. Hay corazones duros para la palabra de Dios y es quitada la semilla. Hay otros corazones que son corazones sobre las piedras o de pedregales, con una buena apariencia. Por fuera hay tierra, pero por dentro están llenos de problemas, llenos de piedras. Y hay muchos que la palabra de Dios va a terminar siendo secada porque no hay humedad. Esta palabra no va a tener raíces. Los problemas vienen debido a seguir a nuestro Dios. Llegará día de problemas, días de tribulaciones, días de aflicción, y muchos se irán. ¿Cuántos no se van enojándose con el Señor por los días de problemas que ha llegado a su vida? Este tipo de terreno tampoco es bueno. Hay otro tipo de terreno que es peor, que es el terreno entre espinos. Es un terreno ocupado, está lleno de las cosas de este mundo, las riquezas, los afanes y los placeres que ahogan la palabra de Dios. ¿Por qué razón sus hijos no crecen y presentan frutos en el Señor? Porque rápidamente las ocupaciones de este mundo los ahogan. Todo tiene su tiempo, pero primero debe ser el Señor. Porque hay muchas mujeres que se quejan de sus esposos, este no cambia. Porque la palabra de Dios es ahogada, es infructuosa. Porque en el corazón de ese varón no está su amor por el Señor y su palabra y el deseo de establecer su familia con sabiduría, sino está su corazón solo en dinero, solo en afán, solo en los deleites que su corazón busca, pero no está buscando la vida que proviene de lo alto a través de la palabra de nuestro Dios. Es un corazón entre espinos. Pero también hay un buen corazón, que es un corazón en la tierra, una buena tierra, limpia, pura, suave para la palabra del Señor, sin piedras, sin espinos, sin aves del cielo, donde hay fruto. Y doy gracias a Dios por los frutos que hay, a 30, 60 y a 100 por uno. Así que el sembrador entiende eso. El buen sembrador sale a sembrar y entiende los tipos de terrenos que hay. También hemos visto, hermano mío, otra lección acerca de los enemigos de la palabra de Dios. El que quita la semilla en el versículo 5 es Satanás. Cada vez que usted deja de predicar la Biblia en su casa, el enemigo ha ganado. Él viene como ave del cielo, ni bien se siembra la semilla. Está ganando sobre muchas familias, sobre muchas vidas, y está ganando también en las iglesias de nuestros días. Cuando Él quita la palabra de Dios, la cuestiona, la reemplaza y la niega, y ya no se anuncia el mensaje y se anuncia experiencias, sueños o lo que a mí me parece, o se malinterpreta la palabra del Señor, estamos en serios problemas. El enemigo está ganando, y estoy más que seguro que hay un hogar entre nosotros que el enemigo ha tomado su lugar. Satanás, el diablo, él no quiere que la semilla sea sembrada. Durante toda la semana hemos predicado a los niños la palabra del Señor. Inmediatamente lo que sucederá es que vendrán las aves del cielo y de alguno de sus hijos será arrebatada la semilla. Oh, hermano mío, ojalá que usted sepa, el gran enemigo que enfrentamos es poderoso, es astuto, es veloz, y vienen pruebas, y vienen tiempos de aflicción, y viene cuanto menos lo esperamos, y cuanto más débiles estamos, se acerca para tomar la palabra del Señor.
Así que el buen sembrador entiende el terreno donde se siembra. El buen sembrador entiende el enemigo que está en contra de la semilla. Pero hoy, hermano mío, vamos al libro de Lucas 8, verso 5. Y quiero mostrarle algunas lecciones más del que siembra. El verso 5 dice, el sembrador salió a sembrar. Aunque el énfasis es la palabra de Dios, Dios también toma para mostrarnos acerca del sembrador. Toma un tiempo y nos mostrará algunas lecciones del buen sembrador. El sembrador salió a sembrar. Hermano mío, cada uno de ustedes se convierte en un sembrador. En un sembrador. Y aprenda las lecciones que la palabra de Dios quiere. Y entre nosotros habrá un buen sembrador y habrá un mal sembrador. ¿Cómo sabremos la naturaleza del corazón del sembrador? Por la semilla que siembra. El buen sembrador sembrará buena semilla y el mal sembrador sembrará mala semilla. Cada uno de ustedes, hermanos míos, son sembradores. Pero no estoy predicando la palabra de Dios, pero cada uno de ustedes está predicando un mensaje en su hogar. Y está tirando su semilla al corazón de su familia. Si hay padres entre nosotros, hermano mío, ya eres el sembrador de tu familia. Si hay madres entre nosotros, ya es usted, hermana mía, la sembradora también de su familia. Y el terreno donde la semilla que usted está sembrando es el corazón de sus hijos. Hermanos, ojalá hoy puedan considerar esta gran verdad. Si pueden ver en sus vidas si son buenos sembradores o son malos sembradores. Quisiera que mediten en la semilla que el sembrador está sembrando. El sembrador por excelencia es Cristo Jesús. Él es el buen sembrador y nos ha llamado a seguir su ejemplo. Cada uno de los que conoce al Señor debería ser un buen sembrador y no ser un mal sembrador. Porque, hermano mío, no solamente el tipo de semilla va a mostrar el tipo de sembradores que somos, sino también la cosecha. Hay muchos que están enojados por lo que reciben al final de sus días o al final de sus tiempos, porque no les gusta lo que cosechan. No esperaban que su matrimonio salga así, destruido por pleitos y contiendas. No esperaba que sus hijos crezcan en rebeldía, en pecado, en adulterios o fornicaciones. No esperaban que muchos de ellos se apartaran tras los vicios de este mundo y esta corriente tan perversa. No esperaban. Pero ¿por qué están cosechando ese tipo de maldad en la vida de muchos de ustedes? Porque lo que sembraron, eso van a cosechar. Dios dice en Gálatas 6, en versículos 6 y 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si no le gusta la cosecha, entonces cambie la semilla. Hermano mío, medite en esto. Hay muchos que están sembrando mal, están sembrando para sí mismos y un día van a cosechar muerte y dolor en la vida de sus hijos. Así que aprende, hermano mío, las siguientes lecciones de un buen sembrador y no de un mal sembrador. Las lecciones de un buen padre y las lecciones de un mal padre. Aprenda las lecciones de un buen esposo y de un mal esposo. Aprenda las lecciones de una buena madre y una buena esposa. El sembrador salió a sembrar y mírese cada uno de ustedes como sembrador. La Biblia dice, el sembrador salió a sembrar. Note, la Biblia dice, su semilla. Su semilla. Primero notemos esto, hermano mío, el buen propósito. ¿Cuál es el propósito? El buen sembrador siembra con propósito, pues la palabra de Dios dice su semilla. Su semilla. ¿Cuál es el propósito del buen sembrador? ¿Cuál es Hay muchos que ni piensan que están sembrando algo, ni que están cultivando, están sembrando algo ya, o bueno o malo. Pero debe haber entre nosotros hombres, debe haber entre nosotros mujeres, debe haber entre nosotros padres que tengan un sublime propósito en su familia como sembradores de su hogar. Hermanos, si usted no siembra en la vida de ustedes, de sus hijos, alguien más está sembrando semilla en el corazón de su familia. El gobierno seguramente será un buen maestro y tendrá buenas semillas para sembrar en su familia. O seguro las escuelas donde pagamos tanta plata también sembrarán buena semilla. O la calle, un mejor maestro para sembrar buena semilla.
o simplemente a la libertad de las redes sociales, de los medios que vivimos hoy a través de internet y aplicaciones. Seguramente TikTok es una buena herramienta para sembrar la semilla. Si usted no está sembrando, a alguien más lo está haciendo. Yo lamento por los padres que no tienen el propósito en su vida hacia su familia. Muchos de ustedes solo se conforman con dar plata a sus hijos. Muchos de ustedes solo jactan de lo bueno que han hecho a favor de sus hijos, de sus estudios, su trabajo. Además tengo herencia. Eso es parte del trabajo, pero no es todo el trabajo y tampoco es lo más importante del trabajo. Dios pidió a los padres, y desde el libro de Génesis estipuló el trabajo en Adán. En el capítulo 2 le dijo a Adán: tu trabajo es labrar y guardar el huerto. Su trabajo es cultivar, su trabajo es proveer, no solo lo material, sino sobre todas las cosas lo espiritual. Si usted le da todo lo material, todo lo académico y no brinda la buena semilla, ha fracasado como padre. Otro más ha cultivado en su campo. Y no estamos diciendo que vaya de vecino en vecino, de plaza en plaza, calle en calle. No, empiece por el campo que a usted Dios le ha dado en su familia. Y el buen sembrador siembra con propósito. Tiene la determinación de sembrar la semilla, pero él sabe qué semilla. Pues la Biblia dice, salió a sembrar su semilla. Como bien dijimos, hay dos tipos de semillas, uno bueno y otro malo. El buen sembrador no va a tomar la cizaña y va a sembrar esperando que salga trigo. El buen sembrador no va a venir y va a tomar una semilla ponzoñosa o tipo de mala hierba para que todo el campo se malogre con ortigas y espinos. El buen sembrador escoge primero su semilla. Su semilla. ¿Y cuál es la semilla de este buen sembrador? Y la palabra de Dios dice, la semilla es la palabra de Dios. Este sembrador ha tomado una determinación en su corazón. Dijo, yo voy a sembrar todos los días una buena semilla en el corazón de mi familia, y será la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque a lo largo de la palabra del Señor, Él se ha dado cuenta que es la mejor semilla que poner en el corazón de su familia. La palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre, según 1 Pedro 1:25, porque la palabra de Dios es el sustento de nuestra alma. De Él, de esta palabra nosotros vivimos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Porque el buen sembrador sabe que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Según de Timoteo 3:16. Toma la semilla de la palabra de Dios, porque el buen sembrador sabe que estas palabras Dios pidió y demandó que las pongamos en el corazón de nuestros hijos. Deuteronomio 6:6. El buen sembrador sabe que esta preciosa palabra es la palabra más segura. Segunda de Pedro 1:19. Hijo, esta es la palabra más segura que tus sueños, más segura que tus visiones, más segura que tu corazón y tu deseo, más segura de lo que dice el catedrático de la universidad, más segura de lo que dice el presidente o los políticos. Es más segura que la ciencia. La palabra de Dios es la palabra más segura. Oh, hay tantas razones por las que el sembrador toma la palabra de Dios, porque también sabe que es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16, porque también sabe, según Efesios 6, que esta palabra de Dios es viva y eficaz. Sabe que es la espada de doble filo. Es el arma en contraataque hacia el enemigo. Porque sabe que esta palabra del Señor trae sabiduría al corazón de sus hijos, para que estos no crezcan y sean llevados por cualquier cosa, se metan con cualquier persona. Ellos sepan establecer sus hogares a la manera de la palabra de nuestro Dios. Porque ellos saben que esta palabra limpia al joven su camino. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No dice con estudiar, no dice solamente con maestrías, doctorados. No, con guardar su palabra.
Aunque usted le entregue la mejor vida académica, ¿de qué servirá si su vida está manchada de pecado? ¿De qué servirá si sus hijos están llenos de pornografía? ¿De qué servirá si sus hijos ocultan su maldad delante de sus ojos? Cultivan ellos mismos sus propios ídolos. ¿De qué servirá todo lo que den si terminarán yéndose, hermano mío, tras la sensualidad de este mundo? Oh, padres, mediten en la semilla que siembran en sus hijos. El buen sembrador tiene este propósito: voy a sembrar la palabra del Señor, porque también hay mala semilla, hermano. Note la palabra de nuestro Dios. Un momento, por favor. Vamos en una porción de las Escrituras. Libro de Mateo 13, en el versículo 25. Mateo 13, verso 25. Verso 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. También hay mala semilla, también hay cizaña, y los que siembran cizaña son los enemigos del Señor. Esta mala planta va a ahogar al trigo, va a confundir, porque va a parecer trigo, pero al final será cizaña. Hay mala semilla. Mire el libro de Gálatas capítulo 6, hermano mío, y el versículo que sigue, versículo 7. Otra vez Gálatas 6, 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora vamos al libro de Gálatas 5, verso 19. Hay muchos que siembran para su carne. Hay muchos que siembran el consejo de este mundo en el corazón de sus hijos. Hijo, todo consiste en plata, todo consiste en trabajo. Hijo, estos son los dioses a los que hay que servir. Oh, hay problemas. Y no necesariamente hablando, hermano, su actitud está predicando algo y está sembrando algo en el corazón de su familia. Y todos los que sembramos para la carne, para nuestra vana manera de pensar, vamos a cosechar muerte y corrupción. Miren Gálatas 5, 19, algunas de las malas semillas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales son amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos no están sembrando eso y sembrarán eso en la vida de sus hijos? Mala semilla, tener un padre borracho. Mala semilla, tener un padre adúltero. Mala semilla, tener un padre inmoral. Mala semilla, tener un padre ladrón. Mala semilla, tener un padre pleitista, gritón, pegalón. Mala semilla, tener un padre mentiroso. Mala semilla, tener un padre lleno de celos, de envidias. Mala semilla es tener un padre lleno de palabras soeces. Mala semilla es tener un padre lleno de religión. Mala semilla, porque el hijo sabe una cosa es en la iglesia y otra cosa es en mi casa. Mala semilla. Luego no se quejen que sus hijos crezcan igual o peor que ustedes. En la misma vida que ustedes hicieron crecer, ellos harán crecer a sus hijos. Padres borrachos, hijos borrachos. Padres hipócritas, hijos hipócritas. Padres ladrones, hijos ladrones. Padres mentirosos y hijos también mentirosos. Lo que usted siembra va a cosechar. Y muchos de ustedes van a cosechar con lágrimas. Es muy importante el propósito de sembrar la semilla correcta. O siembra la vida, la palabra de Dios, y lo vive con ejemplo, o siembra para su carne, o siembra para la muerte. Hermano, cada vez que sus hijos son testigos de esas gritonerías que ustedes se dan, están sembrando mala semilla. Y ellos saben bien lo que sucede en casa. Mala semilla. Hermano, medite en la siembra. El buen sembrador, en primer lugar, entiende que siembra con propósito. Él dice: yo quiero que mis hijos tengan una mejor vida.
Yo quiero que ellos establezcan su vida y no les vaya mal como a mí. Que establezcan sus familias. La única forma de hacerlo es a la manera de la palabra de Dios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y se llenarán con ciencia todas las cámaras de ese bien deseado. No se edifica la casa con pleitos. No se edifica la casa solamente con bienes materiales. Según Proverbios 24:3, con sabiduría se edificará la casa. Alguien tiene que decir, familia, así dice el Señor. Alguien tiene que sentar a su casa a cada uno de sus hijos y decirle, hijos míos, aprenda lo que dice el Señor. Esta es buena semilla. Y luego tiene que andar en prudencia. La prudencia es el buen ejemplo. No solo predicar, sino para que se afirme las columnas, las vigas. Y el buen cimiento necesita hombres con buen ejemplo. ¿De qué servirá que le enseñe a su hijo que no mienta? Y el primer mentiroso es usted. ¿De qué servirá que enseñe a su hijo a obedecer si usted es el más rebelde delante de sus ojos? ¿De qué servirá a su hijo que sea fiel si usted es el más infiel entre todos? ¿De qué servirá a su hijo que no pelee si ve peleando a sus padres todo el día? ¿De qué le servirá a su hijo que ame al Señor por sobre todas las cosas si usted es el primero en dejar al Señor ni bien vienen los problemas? La palabra de Dios nos enseña una y otra vez a considerar nuestra semilla. El buen sembrador siembra con propósito. El buen sembrador sabe identificarse con esa semilla, porque va a tomar la buena semilla, va a desechar la mala semilla, y no solo va a sembrar con sabiduría, no solo va a sembrar con prudencia, sino más adelante va a cosechar que todo lo que ha dicho es verdad. La ciencia es el conocimiento comprobado del Señor, y sus hijos verán los resultados. Mi padre fue fiel, mira la bendición de lo alto. Yo quiero el mismo matrimonio que tuvo mis padres. Quiero esa paz, quiero ese mismo huerto. Y cuando el sembrador siembra con propósito, toma la buena semilla. Cuando el sembrador siembra con propósito, esta semilla la hace suya, porque dice su semilla. Dijo, hijo, yo no voy a sembrar cualquier semilla, yo voy a sembrar esta semilla. La palabra de Dios llega en primer lugar a ser parte de este varón, su semilla. Esta será la verdad que voy a predicar. Esta será la verdad que nos va a gobernar. Esta será la verdad que va a establecer tu vida, hijo mío. Conoce a Cristo Jesús. La Biblia es la verdad. Cristo es la verdad y se identifica con su semilla. Y sus hijos crecen sabiendo, mi padre tiene una sola semilla, un solo mensaje. Desde mi niñez me ha mostrado con sabiduría, con prudencia y con ciencia su semilla. Su semilla, la palabra de Dios. Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ha hecho de la palabra de Dios su semilla. Pero note la palabra de Dios una vez más, verso 5. El sembrador salió a sembrar. Hay una determinación no solamente en escoger la semilla, en apropiarse de esta semilla, sino también, hermano mío, de trabajar con ella. Salió a sembrar. Salió a sembrar. Hermanos, como pastores el trabajo es predicar la palabra de Dios a donde Dios nos mande. Allí cada varón ha sido llamado a predicar, pero ha de haber una determinación de hacerlo. No espere que solo el pastor arregle los problemas en casa. Ni puedo conmigo, ¿qué podremos con los demás? Usted es el pastor de su hogar. Alguien debe tomar la determinación de enseñar la palabra de Dios a su familia. Salió a sembrar, salió a su campo. Él tomó la determinación de sentar a sus hijos todos los días y enseñarles la palabra de Dios. Todos los días salió a sembrar. Todos los días está lanzando su semilla. Todos los días está trabajando en la vida de sus hijos. Hermano mío, no necesitamos más cosas, no necesitamos más trabajo, más dinero. Lo primero que usted necesita, hermana mía, ore por un varón que tenga la sabiduría del Señor, la determinación y la fortaleza de sembrar constantemente la palabra de Dios en su hogar. Y niñas, si ustedes están jóvenes, oren por varones que amen la palabra de Dios sobre todas las cosas, que mediten la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, porque es garantía de un buen matrimonio.
Porque estos van a sembrar la semilla correcta, la palabra de Dios. No te van a engañar ni van a engañar a tus hijos. Alguien tiene que tener la determinación, la diligencia de sembrar. Pero hay flojos que no quieren tomar la palabra de Dios y enseñar las escrituras. Pueden enseñar cualquier cosa, pero no la palabra de Dios. Hermano, todo tiene su tiempo. Deportes, academia, estudios, trabajo. Pero lo más importante, lo primero que debe perdurar en la vida de sus hijos es la buena semilla. Y debe haber un trabajo constante del varón. Sí tiene privilegios en el hogar, es la cabeza del hogar. Por esa razón hay más sacrificio. Sembrador, tome esa bolsa y todos los días abre la palabra de Dios y enseña a su hijo. Mire 2 Timoteo 4, verso 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las autoridades, es decir, no queremos escuchar la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se montarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Muchos de sus hijos se apartarán de la verdad, preferirán la verdad de este mundo, se vestirán como ellos quieren, soñarán como este mundo sueña, harán sus familias como los demás lo hacen. No me gusta el mensaje de la palabra de Dios, porque Dios espera que cada uno de ustedes varones prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que puedan redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y enseñanza o doctrina a sus hijos. Igual ustedes, hermanas, tan ocupadas en sus labores, que han dejado lo más importante de sentar a sus hijos y enseñarles la palabra de nuestro Dios, para que no tengan la vida tan terrible que nosotros hemos tenido, para que no vivan nuestros pleitos y contiendas. Busque misericordia este tiempo, no es tarde, es nueva la misericordia hoy. Padres, toda la semana hemos puesto este mensaje en el corazón de sus hijos, pero el enemigo viene. Debe haber la determinación de algunos de ustedes de enseñar la semilla. Si usted no lo hace, la empleada no lo va a hacer, la maestra en la escuela no lo va a hacer, mucho menos la televisión y el celular, sino la palabra de Dios a través de usted. Volvemos a las escrituras, hermano. Permíteme avanzar, ya estamos cerca a la hora. Otra vez, libro de Lucas, capítulo 8, hermano mío. Y note la palabra de Dios, verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y note la Biblia. Y mientras sembraba. Y mientras sembraba. Aquí hay algo que también quiero que puedan notar, hermano. No solamente el buen sembrador entiende el propósito, sino que también el buen sembrador va a sembrar con generosidad o con copiosidad, va a sembrar con abundancia. Y mientras sembraba, constantemente está sembrando. El buen sembrador siembra con generosidad, siembra en abundancia, siembra con copiosidad, siembra. ¿Por qué? Mire el verso 5. En primer lugar, este sembrador siembra generosamente, lanza la semilla así. ¿Con qué razón? Porque quiere que caiga en todas partes. En todas partes. Una parte cae junto al camino, otra parte cae junto o sobre los pedregales, otra parte cae entre los espinos y otra parte caerá en buena tierra. Él no sabe en qué parte caerá la semilla, pero está sembrando constantemente y está sembrando de antemano en todas partes. Él sabe que vendrá un día las aves del cielo, pero sin embargo sigue sembrando. Él sabe que habrá pedregales, pero sigue sembrando. Él sabe que habrá espinos, pero sigue sembrando. Él sabe que habrá dureza, pero sigue sembrando. Él sabe, pero también que un día la semilla traerá frutos, traerá raíz.
No se canse de sembrar, siembre generosamente. El corazón de sus hijos puede ser que tenga piedras, puede ser que tenga espinos, pero lo ha ocultado de usted. Siga sembrando, siga sembrando. Este hombre es generoso con su familia, siembra constantemente, siembra en todas las partes. Él no sabe qué terreno cae, no ve el corazón, pero sin embargo siembra en todas partes, sigue sembrando. Pero también, hermano mío, el sembrador siembra así con abundancia porque espera que un tiempo la semilla caiga en buena tierra. Usted no sabe cuándo llegará un versículo, una porción de las Escrituras, mientras su hijo esté escuchando la palabra de Dios, que golpee su corazón y Dios empiece a transformar la vida de ese hijo suyo o la vida de alguien que está usted sembrando la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué tal estímulo al predicador, qué tal manera de motivar a los padres para que enseñen a su familia generosamente y sigan sembrando. Primero, porque va en todas direcciones. Segundo lugar, porque puede ser que Dios en su gracia en un momento propicie buen terreno a su familia y en algún momento hay una respuesta. En la palabra de Dios hay buenos ejemplos de niños que crecieron en la palabra de Dios por sus padres y fueron hombres de Dios. Timoteo es uno de ellos. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 3, en los últimos versículos, como veremos un poco más adelante, el Señor está demandando a Timoteo que recuerde de quién ha aprendido todas estas cosas y que recuerde que desde su niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales le han hecho sabio para salvación. Y él sabe que todo ese propósito es para que sea un hombre de Dios. Así que hubo un padre en la vida de Timoteo. En realidad, su padre era griego, su mamá era judía y su abuela también. Aunque su padre no quería saber nada del Señor, su abuela y su mamá hicieron el trabajo. Sembraron constantemente la palabra de Dios en la vida de Timoteo. Y un día llegó a ser el varón que llegó a ser hombre de Dios, más allá de la profesión. Pero el buen sembrador también siembra con generosidad, hermano mío, porque él siembra todo lo que puede, todo lo que tenga. Arroja aquí y allá, todo lo que puede. Cuanto más semilla hay, más probabilidades hay de que ésta pueda germinar y luego traer frutos. Mire la palabra de Dios, una porción, hermano mío. Salmos 126, verso 5. Salmos 126, verso 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Oh, hermanos, sí, no toda siembra es deleitosa. Oh, se siembra muchas veces con lágrimas, muchas veces con dolor, muchas veces en pruebas, otras veces en angustia. ¿Cuántas veces? Pero también la palabra de Dios promete que con regocijo segarán. Oh, no hay para reírse cuando usted está corrigiendo a su hijo por la palabra del Señor. Aunque se siembra con lágrimas, la cosecha, promete, dice el Señor, será con gozo. Siembre con generosidad, siembre en todas las direcciones, siembre hasta que la palabra de Dios sea germinada, siembre abundantemente todos los días, hermano mío, de tal forma que un día el Señor permita que alguno de los suyos vuelva. Volvemos a las Escrituras, libro de Lucas capítulo 8, hermano mío, y permíteme mostrarle una tercera lección. Una tercera lección: el buen sembrador siembra con propósito la buena semilla. El buen sembrador siembra con generosidad en todas partes, constantemente, hasta que el Señor en su gracia le conceda ver fruto. Pero el buen sembrador también siembra con confianza, con confianza. Él sabe que está sembrando la buena semilla. Pues el libro de Lucas 8:5 dice: y mientras sembraba, una parte cayó. Va a caer entre el camino, junto al camino, va a caer entre piedras o sobre piedras o pedregales, va a caer entre espinos, pero también caerá en algún momento en una buena tierra. Hay grandes lecciones, hermano mío, y la más importante de todas estas, padres, ¿por qué le estamos insistiendo? Siembra la semilla, la palabra de Dios. Sé un buen sembrador, porque esta es la más importante de todas las lecciones.
tenemos que aprender a confiar en lo que la palabra de Dios hará cuando esta parte de la semilla cae. Hechos 20:27 dice: porque no he rehusado anunciaros todo el consejo, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué enseñamos la palabra del Señor? Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. ¿Por qué sembramos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? Porque es lo que limpia el corazón del joven. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? Porque trae vida. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? Porque cambia, quebranta el corazón. ¿Por qué enseñamos la palabra de Dios? Como Ezequiel predicó frente a esos huesos secos, así la palabra de Dios, cuando es anunciada, tiene el poder para dar vida. De que estos huesos secos otra vez formen ligamentos, otra vez músculos, arterias, y otra vez viven el aliento del Señor. Porque la palabra del Señor, hermano mío, es así de poderosa. ¿Por qué sembramos la palabra de Dios? ¿Y por qué debemos confiar en este mensaje? Porque entendemos que esta obra es sobrenatural y no es nuestra. Porque es el Espíritu de Dios que convence de pecado, justicia y juicio. Puede ser que su hijo no le escuche. Hay padres que están quejándose siempre de que no me hacen caso, no me hacen caso. Pero siembre la palabra de Dios, y aunque no le escuchen a usted, pueden escuchar al Señor. Por más duro que sea su corazón, por más perdido que muchos puedan dar a sus hijos, la esperanza no es un programa de rehabilitación. La esperanza no es quitar una droga y poner otra droga. La esperanza, mientras usted predica la palabra de Dios, es que el Espíritu de Dios obre, convenza de pecado, justicia y juicio, como dice el libro de Juan 16, versos del 7 al 8. Y la esperanza es que la palabra del Señor obre efectivamente, obre poderosamente, obre en abundancia para bien. Mire el libro de Jeremías 23, verso 29. Jeremías 23, verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Quiere tener hijos que no le traigan problema? ¿Quiere tener hijos que vivan en paz? ¿Quiere tener hijos que sean victoriosos en el Señor en esta tierra? Siembre la palabra de Dios y siembre con la confianza de que el Señor en su gracia obrará por todas las características de esta poderosa porción. Cuán importante es la palabra de Dios. Cuán importante es tener varones bíblicos, mujeres bíblicas, hijos bíblicos. Cuán importante hacer las cosas a la manera del Señor. Cuán importante que estos niños desde su niñez crezcan en la palabra de Dios y sus pastores sean sus padres. Volvemos al libro de Lucas capítulo 8, hermano mío. Libro de Lucas capítulo 8, permíteme avanzar con otra lección. Oh Padre, oh hermano, un buen sembrador siembra con propósito la semilla. Oh, un buen sembrador, hermano mío, siembra con generosidad, en abundancia a todas partes. Un buen sembrador siembra, como acabamos de meditar, en confianza a la palabra de Dios, con confianza de que Dios un día obrará. Pero también el buen sembrador siembra sin prejuicios. Mire el libro de Lucas capítulo 8, versículo 5. Dice: y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Y luego, verso 6, otra parte cayó sobre la piedra. Y verso 7, otra parte cayó entre espinos. Y verso 8, y otra parte cayó en buena tierra. Hermano mío, el buen sembrador no conoce el corazón de cada uno de los que están delante de él. No sabemos. Yo solo veo caras y todos parecemos buenas personas. Pero Dios conoce su corazón. Conoce la maldad que está en su vida, los ídolos que oculta. Él sabe. Pero nuestro trabajo es sembrar, a pesar de todo. No estés corazón junto al camino, porque cuando predico la palabra de Dios, se duerme. Amén. Amén, dice alguno. No, hermano mío. Si proyectamos el mundial, ahí sí nos despertará. Pero no se trata de eso. Siga sembrando. En misericordia, quién sabe, Dios sobre el día habrá. Hermano, pero medite usted en su actitud a la palabra de Dios. ¿De qué sirve que hablemos de cómo debe sembrar el sembrador si usted ni tiene un buen terreno para la palabra de Dios? ¿Qué sembrador será? El buen sembrador entiende que a pesar de todo, la respuesta es la palabra de Dios.
Yo no sé si hay corazones duros, no sé si hay corazones de espinos, no sé si hay corazón de pedregales, no sé si usted rechaza la palabra de Dios o la ama, o no sé si ya viene con ciertos prejuicios a las escrituras. Yo voy a hacer lo que voy a hacer. Nadie se mete en mi vida, menos Dios y su palabra. No lo sé. Pero lo que sí sé es que el buen sembrador, sin prejuicio, va a seguir sembrando donde caiga, donde caiga. Dios conoce los corazones, porque hay muchos aquí con hipocresía. Unos van a recibir con gozo la palabra de Dios, como va a ser el corazón de los de sobre la piedra. Uy, todo predicador quiere ver respuestas. Qué gozo, alegría, pasa adelante, haz tu decisión. Muy bien, te declaro que ya eres salvo porque repetiste las palabritas. Pero va a casa, vuelve unos días y el mismo de antes. Las apariencias son muy engañosas. Los espinos crecen y florean y es hermoso, pero ahogan la palabra de Dios. Yo no sé el corazón que hay, ni ustedes tampoco el corazón de sus hijos, pero todos tenemos en cierta medida dureza, espinos, piedras. Pero siga sembrando, siga sembrando. Dios sacará las piedras. Dios sacará los espinos. Dios hará que haya un buen momento. Ahuyente las aves del cielo. Rompe el corazón de piedra. Y de pronto la semilla empiece con raíces. De pronto ese hijo suyo, hermano mío, tomará las aguas de la palabra del Señor. Ese lugar secreto será especialmente desarrollado entre él y su Señor. De pronto ese hijo suyo va a repetir la palabra de Dios. De pronto ese hijo suyo va a decir: papá, así no, porque Dios dice que así no. De pronto ese hijo suyo va a mirar a Cristo Jesús y de pronto será salvo y de pronto tendrá un Dios real en su vida. Ojalá ustedes tengan la actitud de sus hijos. Ellos tienen deseo por la palabra de Dios. Ve, escuche sus versículos. Todos se han pasado, todos han repetido, aunque hay muchas cosas que no entiendan, pero están desarrollando una buena actitud a la palabra de Dios. ¿De qué servirá a todos si ustedes no tienen esa misma actitud? Si tan solo fueran como esos niños, dóciles, pero sus corazones son duros como la piedra y han determinado lo que van a hacer. No quieren saber nada de Dios, pero sus corazones están llenos de pecado y de maldad, pero sus corazones están llenos de ídolos. Viven una vida hipócrita delante de sus hijos y sus corazones ni siquiera están en salvar a su familia. Más importante es su vida egoísta, más importante es su carrera profesional, más importante es su trabajo que sus hijos. Están destruyendo la vida de su familia y un día Dios va a pararse delante de usted y va a decir: ¿qué hiciste con los hijos que yo te he dado? Has pervertido su inocencia. Padres que enseñan a sus hijos a emborracharse, fueron ellos primero. Padres que enseñan a sus hijos a cómo solucionar el problema, gritándose y peleando y tirando las cosas por todo lado. Es su culpa si ellos crecen así. Es su culpa por sembrar mala semilla. Y ahora que vive una vida desgraciada, recién está intentando cambiar las cosas. Pero venga, el Señor no es tarde. Pero no guíe a su hijo por el camino que usted llegó. Usted fracasó en su vida, fracasó en su familia y quiere que su hijo siga el mismo paso que usted. Quiere que se case con un pegalón, con un adúltero, con uno que le saque la vuelta. Quiere vivir así. Que su niña sea tomada por cualquier varón, se meta con cualquiera. Quiere vivir así, quiere llorar eso. Quiere esperar que su hijo esté así, viviendo en la miseria, para recién volver al Señor. Ahora que están niños es el trabajo. Después ya, ¿para qué sirve? Es ahora. Buen sembrador siembra así, sin prejuicio, hasta que Dios obre. Y no descanse hasta que ve esos frutos en la vida de su hijo. Ahí sí ya puede morirse y parte en paz. Hizo su trabajo. Porque ese Dios andará con ese hijo y ese hijo suyo andará con ese Dios. Va a estar bien, el trabajo ha sido hecho. Si no, ha fracasado. Hermano mío, sé que es duro esta porción, pero el buen sembrador siembra sin estos prejuicios. Siembra, siembra, siembra. Para terminar, libro de Lucas capítulo 8. Con esto terminamos, hermano mío. Note la palabra de Dios más adelante, el versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Finalmente el buen sembrador siembra con paciencia y fidelidad. Con paciencia y fidelidad. Note la porción de la Biblia, el verso 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
El sembrador espera durante meses para cosechar. Hay cosas que ya escapan de él, hay variables como la lluvia, los días, los tiempos, los enemigos que escapan de él. Pero invirtió su esfuerzo, su energía, su dinero en esta empresa. No hay garantías, pero sin embargo sigue sembrando con paciencia. No quieren resultados de la noche a la mañana. No hay una varita mágica como hay algunos padres que traen a sus hijos a la iglesia y dicen, pastor, cámbialo. No, no es así. Se siembra con paciencia, esperando un día la buena cosecha. Se siembra mirando al cielo. El sembrador debe mirar al cielo porque sabe que Dios debe proveer la lluvia. Esperamos que Dios sobre en misericordia. Por eso sembramos con paciencia, pero se siembra trabajando fielmente. No podemos cansarnos del trabajo. Quizás a veces nos cansamos en el trabajo. Esta semana soy agotador, sí. Sé que en su casa hay que trabajar, hay que estudiar, hay que probar, sí. Encima hay que enseñar la palabra de Dios, sí. A veces se cansa, pero no nos cansamos del trabajo. Porque Dios en su debido tiempo hará que brote fruto en esta buena tierra. Habrá que haya frutos de 30, 60, 100 por uno. Solo Dios sabe. Pero el sembrador siembra con paciencia y siembra con fidelidad constantemente, día y noche. Siembra, siembra. La palabra de Dios dice lo siguiente en 1 Corintios 4:1. Así que pues téngannos los hermanos por servidores de Cristo y administradores de las misericordias de Dios. Ahora bien, se requiere los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. No podemos enseñar siendo infieles. No solo Dios quiere que enseñemos con perseverancia constantemente, sino que los que enseñemos seamos fieles. Fieles. Necesitan ser buenos maestros. ¿Cómo va a enseñar a sus hijos si ni siquiera puede cumplir con lo primero, es ser fiel? Fiel. La fidelidad se muestra al Señor en su palabra, en su camino, pero en su asistencia a la casa de Dios. Fiel. Mire, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles encargan a hombres fieles a enseñar. Hombres fieles encargan a hombres fieles a enseñar. Fieles. Los maestros de nuestra iglesia oramos para que se mantengan fieles. Asistan todos los cultos que puedan asistir. Sean hombres y mujeres metidas en la palabra de nuestro Dios. Fieles. Idóneos para enseñar. Lo que hace idóneo para enseñar a alguien es su fidelidad al Señor. El que siembra, hermano mío, siembra con mucha paciencia, pero también con fidelidad. Vamos a esta porción de las Escrituras, hermano. Y con esto terminamos. 2 Timoteo 1, verso 5. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tus abuelos Leoida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Acá está hablando Timoteo. El apóstol está hablando de Timoteo, de lo que Dios hizo en su vida a través de su madre y de su abuela. Su padre no quería saber nada del Señor, pero su madre y su abuela sí. Y gracias a Dios por el corazón de su madre y su abuela. Porque la fe que no era fingida, que habitó en ellas, habitó en Timoteo. Cumplió su trabajo. Aunque él nunca tuvo un padre, tenía al apóstol Pablo, su padre en el Señor. Hermano, ¿qué van a producir ustedes al final del día? ¿Qué frutos quieren ver? Fornicaciones, pleitos, contiendas en sus hogares, en sus hijos, o quieren ver los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia. ¿Qué quiere cosechar? Medite las lecciones del buen sembrador, con propósito, con paciencia, con fidelidad, con fe, con abundancia. Que Dios nos ayude a ser buenos sembradores. Vamos a terminar este tiempo en oración e inmediatamente, hermano mío, vamos a tener la premiación. Y vamos a tratar de motivar a los niños que han participado y han sobresalido a lo largo de estos días de predicación en la Escuela Bíblica de Vacaciones. Vamos a terminar en oración. Y voy a pedir a Juancito, mi hermano, ve avisando a la clase de las habitas que se vayan acomodando acá para que pasen. Luego irá las lentejitas y las cebadas y al final los adolescentes. Después de la oración nomás ya van a pasar. Okay. Padre, gracias por esta mañana.
por el privilegio que nos has dado de abrir tu palabra y anunciarla. Solo tu Padre conoces el corazón de cada uno, de cada padre. Si nos has dado vida, es para meditar, Señor, lo que estamos haciendo. Y no vivamos corriendo a la locura de nuestra vana manera de pensar, con ese maldito orgullo que ya nos ha destruido. Y ha destruido nuestra familia y echamos la culpa a cualquiera, sin asumir nuestra responsabilidad de sembrador. Te suplico, Padre, toca los corazones, por más duros que sean, primero de nosotros los que vamos a sembrar. Que tu semilla tenga cabida, Padre, haya suavidad, profundidad, para que esta semilla traiga frutos y podamos enseñar no solo con palabras, sino con ejemplos. Bendice a estos hermanos, a estos padres. Yo no quise ofender a nadie, pero sí estamos buscando que hagas tu obra. Que miren su semilla, Padre. Ten misericordia de estos pequeños. Yo no sé, Señor, quisiera que todos crezcan en tu palabra, les vaya bien. Pero ahora padres, quizás los que están aquí, que ellos mismos van a pervertir el camino de sus hijos. Pero tú eres juez justo, Padre. Un día vas a tomar cuentas por el mal sembrador que hay. Y algunos tendrán consecuencias eternas en el infierno. Ayúdanos, tú eres el juez. Gracias. Bendice a nuestros niños en Cristo. Amén.